Qué grande, Jeremy Corbyn. Ina Finogénova. Vamos, compañeros. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Una de las constituciones más feministas del mundo iba a ser la de Chile, pero el referéndum constitucional de septiembre de 2022 dio como resultado un contundente no a la nueva Carta Magna. 2 años después, es otro país el que adelanta en feminismo constitucionalista a la mayoría de los estados del mundo. Hoy volvemos a hablar de México. Semanas después de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia, el país aprobó una serie de reformas constitucionales y ordenamientos jurídicos que convierten su Carta Magna en una de las más feministas del mundo. Bueno, cuéntanos cuáles son esas reformas. Bueno, se modifican 6 artículos de la Constitución, se introducen 7 leyes secundarias, todo para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por cierto, lean el artículo que ha escrito Irene Sugasti en Diario Red si quieren entender mejor por qué se trata de todo un modelo de constitucionalismo feminista. Gracias, compañera, por tu trabajo. ¿A qué se refieren introduciendo la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres? La presidenta mexicana lo explicaba así durante su mañanera. Entonces, en el artículo 4 se incorpora derecho a la igualdad sustantiva, que tiene que ver no solamente la igualdad de las mujeres y hombres frente a la ley, sino que además todas las leyes y todas las disposiciones en nuestro país tienen que considerar las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos. A eso se refiere la igualdad sustantiva y queremos que quede en el artículo 4. Como decía Zugasti en su artículo en Diario Red, introduciendo la paridad sustantiva en el artículo 4, la reconocen de una forma mucho más explícita que, por ejemplo, la Constitución española. Efectivamente, la Constitución española menciona la igualdad formal y la real, pero lo hace en un mismo texto que establece también la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona borbónica, por si no fuera ya suficientemente retrógrado tener una monarquía, ¿no? Eso es. Otro cambio constitucional se refiere a las instituciones y a la administración pública. Se les obliga por ley a ajustar sus políticas a la perspectiva de género y además garantizar la paridad, que haya la misma cantidad de puestos para mujeres que para hombres. En el artículo 21 se dispone de manera particular que las instituciones de seguridad pública ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género. La misma previsión se establece en el artículo 116 para la Procuración de Justicia. Es decir, en seguridad y procuración de justicia tiene que establecerse la perspectiva de género en todas sus disposiciones. Y en el artículo 41 se establece la obligatoriedad de la paridad de género en la administración pública federal y estatal, es decir, que haya gabinetes paritarios. Quedará establecido en la Constitución. El artículo 4 establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, uno de los puntos clave de esta Carta Magna. Y no solo eso, introducen los deberes reforzados del Estado en la protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Es decir, en palabras de la presidenta mexicana, no solamente se va a aplicar esa ley, sino que se tomarán en cuenta las particularidades por la discriminación que vivimos las mujeres. Otra cosa importante que no estaba en la Carta Magna y a partir de estas reformas va a formar parte de la misma es la obligación de crear fiscalías especializadas que investiguen delitos relacionados con la violencia de género. En España, la derecha judicial niega la importancia de formar a funcionarios del Poder Judicial en materia de violencia sexual. Luego nos salen los jueces Velasco de debajo de las piedras a decirnos que ¿qué les vamos a explicar nosotras? Cajeras de supermercado. Todo un caballero de los de antes, del siglo XI concretamente. Pero resulta que una estructura jurídica y administrativa que preste atención a las víctimas de violencia es más eficaz. Y no solo lo decimos nosotras, sino que está demostrado científicamente. Citabas en tu artículo precisamente el reciente estudio del Journal of Public Economics, elaborado durante 5 años por un grupo de economistas que demostró que un juzgado que se especialice en violencias machistas eleva el nivel de denuncias un 28%. Claro, porque unas fiscalías especializadas en temas de género lo que combaten es la infradenuncia, además de acelerar bastante los procesos en que comparado con una fiscalía normal que puede llevar años sin la debida atención a las víctimas.
La Constitución mexicana también exigirá perspectiva de género en el ejercicio de la justicia y la seguridad pública. Y hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de un país donde más de 3.000 mujeres son asesinadas al año. O sea, se cometen más de 10 feminicidios al día. Una cifra inaceptable que es a la vez un recordatorio de que pese a los avances en leyes y protocolos, que en México se han hecho muchos últimamente, los patrones patriarcales siguen siendo muy presentes en ese país y en toda América Latina y el Caribe, donde las cifras son similares. Y claro, uno de los pilares de la erradicación de la violencia machista es despatriarcalizar las instituciones. Menos jueces Velasco, de nuevo. México está dando sus primeros pasos en este camino. También se establece la igualdad salarial como principio constitucional. ¿Verdad? ¿Se imaginan algo así en otras latitudes? Igual trabajo, igual salario, dijo Claudia Sheinbaum al presentar la iniciativa, algo que debería ser una norma desde hace años, pero oh, sorpresa, no lo es en ningún lado del mundo. El artículo 123 especifica ahora de manera expresa que en las leyes del trabajo se establezcan medidas para erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ayer, por cierto, se anunció un histórico incremento del 12% al salario mínimo mensual para el año 2025. Lo que buscan es que en este nuevo sexenio el salario mínimo alcance para 2,5 canastas básicas. Un dato que hay que leer junto con otro, que en el sexenio anterior, el de López Obrador, el salario mínimo aumentó más del 100% en términos reales, como no había ocurrido en los 40 años anteriores. Como para que después The Economist haga malabares explicando la victoria de Sheinbaum por la naturaleza de la democracia mexicana que califica como híbrida. Hay que joderse. Se ve que en el resto de las democracias sí que son estupendas. Aparte que híbridos, utilizarlo como democracia mestiza. Es que es terrible. Y volviendo a los cambios constitucionales, como les contábamos, la reforma de Sheinbaum tiene una mirada bastante más interseccional que la que proponen pues, por aquí las políticas de paridad, de traje y tacón, de consejos de administración, esas a las que nos tiene acostumbradas el feminismo liberal occidental y el feminismo clásico es al que le sobran consonantes. Al incluir estas modificaciones en la Constitución, se reconoce la desigualdad histórica estructural y ese reconocimiento es visto como un punto de partida para todo el resto de esas modificaciones. Además de todas estas reformas, se planteó elaborar medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital. Muchas conocemos el daño que pueden hacer acosadores anónimos o manipuladores con carné de periodista si se ponen con ello, y muchas agradeceríamos algún tipo de protección. Pues sí. Y otra cuestión importante son las cartillas de derechos de las mujeres, ¿no? Adelante, Xavi. Queremos repartir una cartilla de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas. De hecho, debería ser también a los hombres, porque hombres y mujeres tenemos que conocer los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Pero lamentablemente a veces una mujer que vive violencias no sabe que está viviendo violencias. O una mujer que gana menos que un hombre cuando realiza el mismo trabajo, no sabe que su derecho es percibir el mismo salario. Entonces lo que queremos es que todas las mujeres mexicanas tengan su cartilla, que digan, estos son mis derechos. Y si no se cumplen, ¿a dónde tengo que dirigirme para que se puedan cumplir? Además de una red de mujeres que vamos a hacer para protegernos las mujeres en esto que llamamos cuidadoras de la patria. Pues lo habéis oído, un documento que proporcionará información sobre los derechos de las mujeres a hombres y mujeres. A partir del año que viene se repartirán millones de ejemplares de esas cartillas en todos los estados mexicanos, en todas las comunidades indígenas, y también serán traducidas a lenguas indígenas. México aprobó una reforma con la que muchos en Europa solo podríamos soñar. Como decía Zugasti, una lección más desde el sur global para el primer mundo, aunque todavía queda, lógicamente, un largo camino que recorrer. Muchas gracias, compañera. Las mujeres ya estamos en la Constitución. Nuestros derechos están garantizados en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hay un reconocimiento de la desigualdad histórica, de tal manera que no solo es el acceso a la educación, a la salud, a todos los derechos, sino también un reconocimiento de esa desigualdad histórica y que por lo tanto tiene que ser abiertos todos los espacios para poder resolver esa desigualdad
histórica para las mujeres.